Buenos días, ¿cómo estáis? Otra vez desayunando con Mónica. Bueno, pues estoy encantada de volver a desayunar con vosotros. Y hoy os quería hablar del café. ¿Y por qué os quería hablar del café? Estaba haciendo el café y dije, sería buenísimo hablar un poquito del café y que vosotras me comentarais cómo tomáis el café. No sé, en casa, si tenéis cafetera italiana, si tenéis café de cápsulas y demás, y sobre todo porque sé que hay personas colombianas ahí detrás, pues que nos contaran también un poquito la tradición que tienen ellos del café, el café tan bueno que tienen, el café de Colombia, muy muy bueno, bueno, de toda Sudamérica el café es muy bueno. No sé si lo sabéis, pero igual que el vino, ¿vale? Alguna vez, si queréis, en Google ponéis cinturón del vino y cinturón del café, ¿vale? Y os ponen un mapa mundi, cuáles son las zonas buenas de producción de café y cuáles son las zonas buenas de producción de vino, ¿vale? Que casi están a la par, pero hay unas diferencias, ¿vale? Entonces, claro, donde se cosecha un café muy bueno, pues aparece el cinturón y claro, aparece la mayor parte de Sudamérica, porque Sudamérica para el café es muy bueno. Pero bueno, os quería hablar del café, primero porque mi sobrino me trajo de Colombia este café y él se puso a hacerlo en casa cuando lo trajo para toda la familia y estaba súper bueno. Y entonces lo hacía más o menos como lo hacía mi abuela antaño, ¿vale? Mi abuela Julia hacía el café que cogía en una olla agua, la ponía a hervir y cuando estaba muy ya en ebullición, ya que yo parecía volcánico, pues lo retiraba del fuego, le echaba 2 cucharadas o 3, yo no sé, aquello era ojo más bien, de café y luego lo dejaba reposar y lo pasaba por una manga de café, que es como una especie de embudo de tela y nos tomamos el café. ¿Qué pasaba con ese café? Para mi gusto era muy fuerte. Yo tenía una amiga que también hacía siempre el café así, pero ella no lo sacaba del fuego. Le echaba ese café con el agua en el fuego, por lo que yo creo que quemaba un poquito más el café. Pero bueno, a ella le gustaba muy caliente y decía que no, que lo de reposar así sin fuego iba a ser que no. Bueno, pues eso es como se hacía antiguamente. Es lo que llamamos aquí en Galicia café de pucheiro, que cuando vais por ahí a los restaurantes y os dicen, ¿queréis un café? Lo tenemos de pucheiro. Bueno, pues es eso, es café hecho en una... Nosotros aquí en Galicia las ollas les llamamos potas, ¿no? Pues es hecho en una pota, ¿vale? Hierven el agua, le echan el café, lo dejan reposar y lo cuelan con una manga, ¿vale? Con ese colador. Y la verdad que sí, que reconozco que está bueno, pero yo prefiero el de la cafetera. A mí el de la cafetera, de las cafeterías, no hay nada que se aproxime a eso. Bueno, pues yo sí que tengo café de cápsulas, ¿no? No soy totalmente contraria a ella, pero lo tengo. ¿Por qué lo tengo? Cuando vienen mis amigas, sobre todo. Cuando vienen mis amigas es muy cómodo tener café de cápsulas porque llegan y, ¿tú qué quieres? Pues yo un cortado, yo un expreso, yo un cappuccino, puedes tener de todo, vamos, pareces una cafetería andante, ¿no? Y entonces, pues bueno, te pones ahí con cada capsulita para cada amiga y ya está, ¿no? Pero bueno, yo soy de cafetera italiana, ¿sabéis? La cafetera de toda la vida, os la voy a enseñar, la tengo hecho un Cristo, ¿vale? Es que esta es la casa de mis padres, la casa de mis padres tienen así las cosas muy así, ¿no? Pues mirad, esta es la cafetera que tienen mis padres, la italiana, ¿vale? Y yo, bueno, yo me acostumbré a tomar siempre el café en eso. Bueno, os cuento. Yo desde hasta los 40 y pico años, yo no había tomado nunca café, ¿vale? Mi hijo va por el mismo camino, pues tiene 30 y nunca tomó ni café, ni alcohol, ni copas, ni vino, ni nada. Bueno, pues yo era igual. Yo con 40 años, bueno, tengo 56 y os voy a contar algo. Nunca me tomé una copa. Una copa me refiero a un gin tonic, ¿cómo se dice esto? Pues ron con algo. No, lo que son todo este tipo de bebidas, ¿vale? Que toma la gente cuando sale de copas, yo nunca me tomé una. En mi vida, en mi vida. Un día me animaron a tomar Malibú con piña. Me dijeron, empieza por aquí, que esto está muy bueno y tal. Pero fui incapaz. Tomé un sorbo, me empezó a rascar por aquí y dije, no, esto no es para mí. Entonces nunca he tomado ninguna. Pero bueno, yo café, empecé a tomarlo, mi primer café fue con 40 años. Con 40 años tomé mi primer café. Empecé a trabajar como comercial de Mafre y entonces había la costumbre de salir a tomar el café. Y cuando salíamos a tomar el café,
Claro, yo siempre pedía aguas, y era como a las 11 de la mañana aguas y aguas y aguas, porque yo siempre bebía agua, ¿vale? Cuando salía por ahí siempre bebía agua, aún lo sigo haciendo, y cuando salgo por ahí pido agua con gas o agua sin gas. Si tengo ganas de tomarme así relajada, con su limoncito y su hielo y tal, pues tomo agua con gas, y no siempre agua sin gas. Pero bueno, el caso es que empezó a pedir todo el mundo café y dije, va, pues ¿por qué no me tomo uno? Bueno, lo tomé y aquello no me gustó nada, pero es que no me gustó nada, de nada, de nada. Entonces, ¿qué hice? Echarle mogollón de azúcar. Le echaba 2 o 3 sobres de azúcar, es decir, tomaba azúcar con café. Claro, de tantos cafés que tomé, porque siendo comercial sabéis que es muy típico, salía a tomar café con uno, con otro, con tal, patatín, patatán, que empecé a ganar peso, pero como una loca, como una loca. Entonces yo dije, ostras, esto es el azúcar. Entonces dejé de tomar azúcar y os diré que a día de hoy a mí no me gusta el café con azúcar, lo tomo sin azúcar, pero sin nada, nada, nada de azúcar, ¿no? Sí que es verdad que yo el café solo me cuesta mucho tomarlo, no soy una persona que le gusta el café, y como le echo leche, pues quieras o no, la leche siempre endulza un poquito el café, ¿no? Pero bueno, y vino tomé mi primera copa de vino cuando hice el curso de sumillería, que tiene un buen recuerdo mi profesor de eso, porque en el examen me emborraché directamente, ¿no? Eso fue muy divertido, porque yo nunca había tomado vino y yo tenía un problema bueno, en el examen de sumiller te ponen varias copas de vino, ¿no? Blancas y vino blanco y vino tinto, y tú tienes que probarlo, ¿vale? Puedes, olerlo. En teoría, con olerlo y poco más, tendrías que poder un poquito, pues, decir, pues, de qué zona es, qué tipo de uva y todo este rollo, ¿no? Vale, pues yo el olfato, aunque tengo un olfato muy desarrollado, a mí me costaba muchísimo, pues, solo eso, y metiéndolo en la boca, y aunque fuera que después lo echara, ¿no? A mí me costaba muchísimo. Yo tenía que tragarlo, ¿vale? Tenía que tragarlo porque era la única manera de que a mí, al tragarlo, me venía el retrogusto, y entonces ahí sí que yo empezaba a detectar de dónde venía, ¿vale? Yo con los vinos tintos no tenía ningún problema, porque más o menos sí que es verdad que se me daba bastante bien, pero con los vinos blancos tenía un problema. Estoy hablando que tenía yo 48 años, que fue la primera vez en mi vida que tomé vino. Vale. Bueno, pues el caso es que yo en el examen dije, bueno, pues como los tintos se me dan muy bien, voy a empezar por los blancos, aparte que es como debe ser, no siempre tienes que ir de un vino menos aromático, a uno mayor, ¿no? Lo normal es hacerlo así, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues mira, los tintos los tengo bastante claros, me voy a los blancos y ya está. Bueno, el caso es que había unos vinos muy similares, ¿no? Porque, bueno, si te meten vinos, por ejemplo, el de Rueda y un Albariño, pues obviamente sabes cuál es cuál, ¿no? Pero como te empiezan a meter vinos como un Ribeiro, un Albariño, un Godello, depende, pues a veces sí se nota, obviamente, pero depende lo cabroncete que sea el profe, ¿no? Que puedes tener ahí. De hecho, había un vino, un Ribeiro, que era Lagarde de Menés, que tú lo tomabas y todo el mundo decía que era un albariño, porque es que era una cosa como que casi era un albariño, ¿no? Entonces, claro, ahí era difícil. Entonces, yo venga a tragar. Y yo nada, que no daba, ¿no? Y claro, yo de hecho, sí que es verdad que la teoría la tenía muy machacada, pero claro, no quería suspender la parte práctica. Entonces, bueno, pues cogí y tal, mira, eran, no sé, 5 o 6 vinos. Imaginaros, 5 o 6 copas de vino, una persona astemia total, ¿no? Mira, de repente me empezó a entrar en pleno examen la risa tonta, y jijajaja. Bueno, el profesor me miraba, bueno, yo con los ojos chiribitas, ¿no? Y bueno, el caso es que tuve que ir al baño, porque es que me puse malísima. Y luego los tintos, pues nada, ya lo hice más o menos a ojo y tal, y bueno, aprobé, pero con una borrachera, que me acuerdo que me dijeron, ¿trajiste coche? Sí. Bueno, pues di que te vengan a buscar, deja el coche y que te vengan a buscar, porque tú no puedes conducir así. Pues estaba con una borrachera que no sabéis qué borrachera tenía. Pero bueno, aprobé
y nada, aprobé sumillería y a día de hoy pues sí. Vino sí que bebo, ahora sí bebo vino, pero soy bebedora social, ¿no? Cuando viene alguien bebo una copita de vino. De hecho, este fin de semana tuve que ir a la costa y fui a Rinlo, a Rinlo, que es un pueblecito gallego de Amariña Lucense que os recomiendo a todos. Y fui a tomar arroz con bogavante a la cofradía de Rinlo. Bueno, eso es un espectáculo. Y, y claro, con la primera copa de vino, pues estaba buenísimo, entraba genial, venía encima en ayunas porque no había desayunado, pues aquello fue, pero bueno, estaba muy bueno igual. Sí, pero bueno, tomo así, socialmente, quiero decir, sí, yo sola creo que nunca bebería una copa de vino, pero bueno, el caso es que eso. Y luego vamos al café, jolín, 10 minutos y aún no se empecé a hablar del café, por Dios, soy un desastre, sé que soy un desastre. Café, vale. En mi época de la hostelería, pues también soy barista, ¿no? Entonces, fui a un concurso, eso fue muy bueno, fui a un concurso de baristas aquí en Galicia, ¿no? Y bueno, a mí, a ver, sabéis que soy muy curiosa, siempre os lo dije, ¿no? Que estudio muchas cosas porque me gusta aprender, es una cosa que tengo, me encanta aprender. Y soy muy observadora, muy curiosa, y yo cuando me tocó aprender sobre el café, digo, jolín, algo que tomamos todos los días sin saber casi que tomamos y que me gustaría saberlo, ¿no? Entonces cuando empecé a adentrarme en el mundo del café, me pareció tan fascinante que bueno, estuve ahí súper metida, ¿no? De hecho, cuando fui al concurso de barista, se podía llevar el café que quisieras, ¿no? Yo dije, voy a llevar el mejor café del mundo, ¿no? A ver, los cafés, a ver, Sudamérica está muy bien, ¿no? Pero el primer café en el mundo, ¿vale? Café se descubrió en Etiopía, ¿vale? Que yo, mira, es un viaje que tengo ahí pendiente, ¿no? Conozco Marruecos, conozco Túnez, conozco Egipto y conozco Libia, pero no conozco de ahí para abajo nada, ¿no? Me faltaría ir a Argelia, pero creo que mi primer próximo destino va a ser sin duda Etiopía, ¿no? Tengo muchísimas ganas de ir. Y a la zona de Yigarchev, que es donde empezó el café, ¿no? Pues yo para el concurso traje café de Yigarchev. Me puse en contacto, aquello fue con un importador de Madrid, me lo trajo. ¿Y el café qué tiene? Bueno, pues el café tiene que venir sin tostar, ¿no? El café en el momento que se tuesta ya pierde todo, ¿no? Creo que decía a mí, esto que me lo trajo mi sobrino que viene de Colombia, ya viene tostado y molido, y claro, ya no es lo mismo, ¿no? Por eso siempre os digo, vosotros tomad el vino gallego en Galicia, el vino asturiano en Asturias, el café, quiero decir, en el sitio, porque, a ver, es otra cosa, ¿no? Y más cuando un café pierde muchísimo, cuando lo tuestas y no lo tomas inmediatamente. De hecho, ¿vale? A mí para el concurso me lo tostaron 3 días antes, ¿vale? Que era quizás lo más, claro, entre la importación, una cosa y otra, quiero decir, entre traerlo. ¿Por qué? Porque este productor lo traía sin tostar, obviamente, traía el grano, que es como los importadores como lo suelen traer, ¿no? Lo traen en grano y luego lo tuestan, ¿vale? Lo tuestan pues en Madrid, en Galicia, donde sea, lo tuestan, pero viene, obviamente no lo tuestan igual que el tueste que tienen en Colombia o el tueste que tienen en Egipto, obviamente, en Etiopía. ¿Por qué? Porque es que obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces el café se coge, se tuesta, luego pues es cuando lo molemos y demás. Y la molienda yo nunca pensé que podía ser tan importante, ¿vale? De hecho, deberíamos de comprar todos café en grano, deberíamos de tostarlo nosotros y deberíamos de moler nosotros. ¿Qué pasa? Que un molinillo normal eléctrico no vale. Yo he visto la diferencia de una buena molienda o no. Por eso, en las cafeterías, de vez en cuando veis a un señor que está allí detrás haciendo cositas con el molinillo y tal, es porque en teoría, cada vez que cambias el grano de café, que dice que deberías de cambiar la molienda, ¿vale? Porque no es lo mismo para un café que para otro el grado de molienda. Y luego, bueno, aparte, hacerlo. Pero bueno, ese es otro mundo que estamos hablando del café de estar en casa y entonces va a ser que no.
Vale, pues os diré que eso es muy importante, ¿vale? Entonces, el mejor café es el de Llegarsville. ¿Por qué? Porque ahí fue donde empezó y es donde hay más tradición y demás. Y porque parece ser que es la mejor, la zona más óptima, de producción del café. Aunque, claro, ahora con todo esto del cambio climático, de todo este rollo, ¿no? Pues, claro, las zonas varían. De hecho, por ejemplo, en Galicia, el vino Godello, sinceramente, es que hace pues unas décadas era súper astringente. Yo, vamos, es que no tomaría ese vino por nada del mundo, pero a día de hoy es que, vamos, está catalogado entre los mejores vinos. ¿Por qué? Porque ya el clima de Galicia no es el mismo de ahora, hace 20 o 30 años, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo cambió. Entonces, posiblemente a lo mejor no es tan bueno a día de hoy. Estoy, perdonad, no sé por qué, me ha subido como una alergia por aquí, no sé, algo que, no sé, tengo algo de alergia, entonces, bueno, vale, perdonad. Bueno, pues estaba contando. No sé si sabéis cómo empezó el café, ¿no? Es súper chula ¿cómo se dice? La historia. ¿Vale? Bueno, pues decían que había allí, pues había unos monjes, que tampoco tengo muy claro lo de los monjes en Etiopía, no eran monjes, me imagino, como los nuestros, no, me imagino que había un pastor, pero sí, porque eran como unos monjes o algo así por la historia, ¿no? Que a mí ahí me descuadra un poco, pero bueno, sí que es verdad que lo he mirado en varios sitios y en todos pone lo mismo, ¿vale? Pues son unos monjes que tenían unas cabras, ovejas, no sé, animalitos de esos. El caso es que lo sacaron a pastar y había un árbol del café, pero que ellos no sabían que era el árbol del café. Entonces las ovejas, o las cabras o lo que fueran, se acercaron a ese arbolito y se comieron los frutos, que eran unos frutos rojos, ¿vale? Y entonces, pues, el monje vio que al comer esas frutas, pues que se volvían así como un poco loquillas, ¿no? Y entonces, pues que estaban como muy, muy eufóricas y tal, y dijo él, jolín, pues voy a probar esto, ¿vale? Entonces cogió unos cuantos y los llevó a donde estaban los otros monjes. Y entonces, pues lo cogieron y lo comieron. Claro, metieron aquello en la boca y estaba asqueroso. Y entonces dijeron, mira, esto no sabemos cómo tal, pero está fatal. Y entonces cogieron y los tiraron al fuego. Y cuando los tiraron al fuego, empezó a salir un aroma muy rico, el aroma del café. Y dijeron, uy, pues a lo mejor es que hay que tostarlo. Y entonces fue cuando se tostó y demás. Vale. Parece un poco todo de coincidencias y tal, pero bueno, la cosa es así, ¿no? Café sin tostar no es café. Y luego, al final, lo que os quería decir, es que el café de Castro está muy bien, pero cuando vas a comprar café, lo mejor es la cafetera italiana, ¿vale? Cafetera italiana, que es la cafetera, echas el agua abajo, luego echas en un cacharrito que hay el café, muy importante prensarlo, y luego lo enroscas y esperas a que suba el café. Bien. ¿Cuál es el mejor café para comprar? Bien, aquí es a donde queríamos llegar después de 18 minutos, ya os digo cuál es el café. Bueno, pues el mejor café, bueno, hay varios tipos de café, lo mejor es el arábica, ¿vale? El arábica es el mejor café. Después está el robusta, que es un café que no es tan bueno en cuanto al grano, es un grano más, como dice la palabra, más robusto. Entonces, siempre que vayáis a comprar, comprad café natural, importante, natural, ¿vale? Natural. Porque yo me acuerdo de mi abuela Julia que tomaba café torrefacto. No cojáis ni torrefactos. El descafeinado tampoco os lo aconsejo mucho, ya sé que algunos tenéis que tomar café descafeinado, pero tiene más proceso, ¿vale? El más natural y el mejor es café natural y arábica, ¿vale? Mirad, yo sabéis que hago la compra, aparte de la cosmética, que la hago en Mercadona, yo mi compra del día a día, y mis padres igual la hacemos en el Lidl, ¿vale? Y este lo cogí el otro día en el Lidl, ¿vale? Entonces, ¿en el Lidl o en el Family? Ya no me acuerdo. Porque lo hacemos en el Lidl o en el Family. Bueno, no sé si es del Lidl, es que estaba pensando yo ahora que no sé si era del Lidl o del Family. Bueno, pues es este. Bueno, pero era para enseñaros lo que... ¿Vale? Es café molido, claro, porque es que si lo pones tú a moler,
la molienda no es tan buena, ¿vale? 100% natural, 100% natural, eso es importantísimo, 100% natural. Y arábica, ¿vale? De arábica. ¿Por qué arábica? Ya os digo, porque para mí es lo mejor. Este es el mejor café, ¿vale? Después depende de las marcas, ¿vale? Este está muy bien de precio, por eso lo cogimos. Intensidad 9. Yo creo que fue en el Family. Creo que fue en el Family. Bueno, da igual. Esto lo hay en todas, ¿vale? Podéis coger cualquiera. Yo, como siempre, voy a marcas blancas, a marcas de esto, pues, ¿vale? Este está muy bueno, la verdad que a mí me está gustando mucho. Pero bueno, es importante que sea natural y arábica. Eso es fundamental. El de mezcla no. ¿Por qué? Porque te mezcla pues cafés que son unos mejores, otros peores, pero bueno, yo os digo que es mejor. ¿Cuál es el inconveniente? Que no es tan oscurito como el otro, ¿no? Entonces sí que es verdad que parece aguachirre, pero está muy muy bueno. Así que nada, me voy a tomar mi cafetito, ya os conté muchas cosas del café y de mi vida y de muchas cosas. Y mañana volvemos a desayunar en Desayunando con Mónica. Bueno, muchas gracias por estar ahí y un besito tremendísimo. Chao.